bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en la profunda filosofía del estoicismo para descubrir cómo este modo de vida puede brindarte no solo paz, sino también una claridad y una resiliencia inquebrantables, incluso en medio de las tempestades de la vida. Únete a nosotros mientras exploramos cómo aprovechar estas verdades eternas para navegar por nuestro mundo moderno con la sabiduría de los estoicos guiando cada paso. Una de las enseñanzas más liberadoras del estoicismo se basa en una idea simple pero profunda: lo único verdaderamente bajo nuestro control somos nosotros mismos, nuestras reacciones, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier momento de la vida. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al vídeo. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. En un mundo que a menudo parece gobernado por el caos y el ruido, existe un poderoso secreto conocido por los antiguos estoicos que puede transformar la forma en que experimentas la vida. No se encuentra en el clamor de la multitud ni está oculto en la incansable búsqueda de placeres efímeros. Este secreto es el arte de dominar tu propia mente, un camino hacia la tranquilidad y la fuerza que el estoicismo enseña con elegante simplicidad. Descubre los principios del estoicismo y aprende a aplicarlos en tu vida moderna. El estoicismo nos anima a desapegarnos del pesado peso de las opiniones de los demás. En nuestro viaje de hoy, profundizamos en por qué dejar de lado lo que otros piensan no solo es liberador, sino un movimiento estratégico hacia el dominio de tu propia mente. Piénsalo, ¿cuántas veces has cambiado una decisión? ¿Has dudado en una nueva empresa o incluso has alterado tu apariencia en función de lo que pensabas que otros podrían decir o pensar? Es una trampa común, una que puede llevar a una vida impulsada por la validación externa en lugar de la convicción interna. El estoicismo nos enseña a cambiar este enfoque. Al anclar nuestras acciones y pensamientos en nuestros propios valores, fortalecemos nuestra mente contra el caos de los juicios externos. En la filosofía estoica, la percepción juega un papel crucial en cómo experimentamos la vida. Los estoicos creen que no son los eventos externos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Al entrenar nuestra mente para percibir las situaciones con objetividad y sin juicio, podemos mantener nuestra serenidad. Por ejemplo, si nos enfrentamos a una crítica, en lugar de reaccionar a la defensiva, podemos elegir verla como una oportunidad para el crecimiento personal y la mejora. Esta reorientación de nuestra percepción nos permite vivir con mayor armonía y menos conflicto interno. El estoicismo también enfatiza la importancia de actuar de acuerdo con la razón y la virtud, en lugar de ser impulsados por impulsos emocionales o deseos efímeros. Los estoicos nos animan a tomar decisiones basadas en principios sólidos y en el bien común. Al hacerlo, no solo encontramos satisfacción en nuestras propias vidas, sino que también contribuimos al bienestar de nuestra comunidad. La acción consciente nos lleva a una vida de propósito, donde cada elección refleja nuestros valores más profundos y nuestra integridad. Además, el estoicismo nos enseña el valor de vivir en el presente. Preocuparse por el futuro o lamentarse por el pasado son hábitos que nos roban la paz y la claridad mental. Al centrarnos en el aquí y ahora, podemos abordar la vida con plenitud y presencia. Esta práctica nos ayuda a apreciar cada momento y a responder a los desafíos de la vida con una mente clara y un corazón tranquilo. Al vivir en el presente, honramos la única realidad que verdaderamente poseemos, el momento actual. Consideremos a Marco Aurelio, un emperador romano y filósofo estoico, que dijo: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». Sus palabras son un llamado a concentrarnos en nuestras propias respuestas mentales, en lugar de intentar controlar lo incontrolable. Esto no significa que nos volvamos indiferentes a los demás, sino que priorizamos nuestro propio juicio y paz mental por encima de la aprobación externa. Esta filosofía no nos pide que ignoremos completamente las críticas. En cambio, nos empodera para elegir qué partes de las críticas son constructivas y están alineadas con nuestros objetivos más profundos y cuáles son simplemente distracciones. Se trata de cultivar un jardín interior donde las semillas de tus pensamientos son nutridas por tus propios valores y convicciones, no pisoteadas por los juicios de los demás. Imagina la libertad de tomar decisiones sin temer a la crítica o buscar la aprobación. Comienzas a vivir de manera más auténtica,
guiado por lo que realmente te importa. A medida que practicas este enfoque estoico, encontrarás que no solo tu dependencia de la validación externa disminuye, sino que tu confianza y paz interior aumentan. Esto no se trata solo de endurecerse en el sentido tradicional, se trata de cultivar un paisaje interior donde tus emociones te sirven, en lugar de controlarte. Aquí es donde el estoicismo ofrece valiosos conocimientos. Los estoicos no enseñaron la supresión de la emoción, sino más bien la comprensión y gestión de las emociones para mejorar el bienestar y el crecimiento personal. Considera la práctica estoica de ver los obstáculos como oportunidades, un método defendido por el filósofo Séneca. Argumentó que cada desafío o dificultad era una oportunidad para practicar virtudes como la paciencia, el coraje y la templanza. Al reformular nuestras luchas como oportunidades para desarrollar la fuerza, transformamos nuestra respuesta emocional a ellas. En lugar de sentirnos abrumados por la adversidad, podemos abordarla con un sentido de propósito y usarla como un trampolín hacia una mayor resistencia. Otro aspecto clave de cultivar la resiliencia emocional es mantener una perspectiva que se alinee con la realidad. La introspección es una herramienta poderosa en la filosofía estoica. Nos invita a mirar hacia adentro y examinar nuestras motivaciones y reacciones. Al hacerlo, podemos identificar las creencias irracionales que a menudo son la fuente de nuestras perturbaciones emocionales. Al cuestionar y ajustar estas creencias, nos alineamos más estrechamente con la razón y la lógica, lo que nos lleva a una vida más tranquila y centrada. Esta práctica no solo mejora nuestra salud mental, sino que también refuerza nuestra capacidad para enfrentar desafíos futuros con serenidad y sabiduría. El minimalismo no se trata solo de reducir posesiones físicas, sino también de simplificar nuestras vidas emocionales. Al adoptar un enfoque estoico, aprendemos a despojarnos de las preocupaciones innecesarias y a concentrarnos en lo que verdaderamente importa. Esta claridad de propósito nos permite actuar con intención y vivir de acuerdo con nuestros principios fundamentales. Al liberarnos de la carga del exceso emocional, ganamos la libertad de perseguir nuestras pasiones y objetivos con un enfoque renovado y sin distracciones. La resiliencia emocional y la aceptación activa son fundamentales en la práctica estoica. No significa resignarse pasivamente a nuestro destino, sino reconocer la realidad de cada situación y trabajar dentro de sus confines para mejorar. Esta aceptación activa nos permite enfocarnos en lo que podemos cambiar, mientras liberamos nuestra mente de la frustración por lo que está fuera de nuestro control. Al adoptar esta actitud, nos volvemos más adaptables y capaces de superar los contratiempos con gracia y determinación, manteniendo siempre nuestra serenidad y propósito en la vida. El dominio de uno mismo es la esencia del poder de la mente. Como Epicteto nos enseña, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. En la vida diaria, esto se traduce en la práctica de pausar antes de reaccionar ante un contratiempo. En lugar de permitir que una respuesta impulsiva tome el control, tomamos un momento para reflexionar. Esta pausa nos da el espacio para elegir una respuesta que esté en armonía con nuestros valores y objetivos a largo plazo. La atención plena es una herramienta poderosa para ejercer el control sobre la mente. Al estar presentes en el momento y observar nuestras emociones sin juicio, podemos desentrañar los patrones de pensamiento que nos llevan a la inquietud. Al hacerlo, no solo nos liberamos de la ansiedad innecesaria, sino que también cultivamos una mayor apreciación por la simplicidad y la belleza de la vida. La autenticidad es un reflejo del poder de la mente. Al vivir de acuerdo con nuestras convicciones más profundas, nos liberamos de la necesidad de buscar la aprobación de los demás. Esto se manifiesta en pequeñas acciones diarias, como expresar nuestra verdadera opinión en una reunión o elegir pasar tiempo en actividades que nos enriquecen personalmente, en lugar de aquellas que simplemente buscan impresionar a otros. El autocontrol se construye a través de la aceptación consciente. Siguiendo el consejo de Marco Aurelio, podemos enfrentar cada día con la certeza de que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestras respuestas a ellos. Esto significa aceptar los reveses con gracia y verlos como oportunidades para fortalecer nuestro carácter y nuestra determinación. La simplicidad es la clave para desbloquear el poder de la mente. Al reducir las distracciones y compromisos que no se alinean con nuestras prioridades, creamos espacio para lo que realmente importa.
Esto puede ser tan simple como declinar una invitación social que no resuena con nosotros o establecer límites claros para proteger nuestro tiempo y energía. La autorreflexión es el faro que guía el poder de la mente. Al igual que Séneca nos aconseja, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida moderna está llena de distracciones que pueden desviarnos de nuestras metas. Al dedicar tiempo cada día para la reflexión, podemos asegurarnos de que nuestras acciones reflejen nuestras verdaderas intenciones y no sean simplemente reacciones a las demandas externas. La gratitud es una expresión del poder de la mente. Al enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, podemos vivir una vida más plena y satisfactoria. Esto puede ser tan simple como llevar un diario de gratitud o tomar un momento cada día para apreciar algo bello en nuestro entorno, ya sea la sonrisa de un amigo o la tranquilidad de un parque cercano. Epicteto enseñó que nuestra angustia no proviene de los eventos en sí, sino de nuestros juicios sobre ellos. Al ajustar nuestros juicios y expectativas para estar más en línea con la realidad, reducimos el sufrimiento innecesario. Por ejemplo, si aceptamos que no podemos controlar las acciones de los demás, pero podemos controlar nuestras reacciones, somos menos propensos a molestarnos por el comportamiento de otra persona. La resiliencia emocional también implica entender que las emociones en sí mismas no son órdenes. Solo porque nos sintamos enojados, heridos o ansiosos, no significa que estemos obligados a actuar en base a esos sentimientos. Esta distancia entre el sentimiento y la acción es crítica. Nos da tiempo para elegir nuestra respuesta. Los estoicos llamaron a esto el espacio en el que podemos ejercer nuestra razón y libertad. La vida está llena de imprevistos y desafíos que a menudo escapan a nuestro control. Los estoicos nos enseñan a diferenciar entre lo que está en nuestras manos y lo que no. Aceptar esta distinción con serenidad nos permite concentrarnos en nuestras propias acciones y actitudes, cultivando una fortaleza interna que nos ayuda a enfrentar las adversidades con ecuanimidad. Además, la práctica estoica de la reflexión diaria es fundamental para el autodominio. Al final de cada día, revisar nuestros pensamientos y acciones nos permite aprender de nuestros errores y reafirmar nuestro compromiso con la virtud. Esta introspección constante nos guía hacia un mejor autoconocimiento y una mayor coherencia con nuestros principios éticos. El concepto de amor fati, o amor al destino, es central en el estoicismo. Aceptar y abrazar todo lo que la vida nos trae, ya sea bueno o malo, nos libera de la resistencia interna y nos lleva a una mayor armonía con el universo. Al adoptar una actitud de gratitud hacia todas las experiencias, transformamos los obstáculos en oportunidades para crecer y fortalecernos. Enfrentar la adversidad con valentía y compostura es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Cuando las circunstancias son desfavorables, los estoicos nos recuerdan que aún tenemos el poder de mantener nuestra dignidad y virtud. Esta actitud no solo nos ayuda a superar los desafíos, sino que también sirve como ejemplo inspirador para los demás. La moderación en nuestros deseos y emociones es otro pilar estoico que contribuye al dominio de la mente. Al evitar los extremos, ya sean de euforia o desesperación, mantenemos un equilibrio interno que fortalece la claridad de pensamiento y la toma de decisiones sabias. Esta estabilidad emocional es esencial para vivir una vida plena y significativa. Controlar la mente es un arte que requiere práctica y dedicación. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recordaba que podemos ser perturbados no por los eventos, sino por las opiniones que tenemos de ellos. En la vida cotidiana, esto significa que cuando nos enfrentamos a un atasco de tráfico, una reunión difícil o una noticia desalentadora, tenemos la opción de ver estos eventos como oportunidades para practicar la paciencia y la comprensión, en lugar de permitir que desencadenen nuestra frustración. Dominar tu mente es reconocer que la serenidad proviene de tu interior. Séneca nos enseñó que, incluso en la tormenta más violenta, el centro del huracán permanece tranquilo y sereno. De la misma manera, podemos cultivar un centro de calma dentro de nosotros mismos que nos permita enfrentar las tormentas de la vida con compostura. Esto se traduce en tomar un momento para respirar profundamente antes de responder a un correo electrónico provocativo o decidir dar un paseo para aclarar nuestros pensamientos antes de tomar una decisión importante. La fortaleza mental se construye a través de la aceptación consciente. Epicteto afirmaba que no debemos preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control. Al aplicar esto a nuestra vida diaria,
podemos liberarnos de la ansiedad por el futuro o el arrepentimiento por el pasado, concentrándonos en el presente y en lo que podemos influir. Esto podría significar aceptar un cambio inesperado en nuestros planes con gracia, en lugar de resistirnos y permitir que el estrés tome el control. El autodominio se manifiesta en la gratitud por todas las experiencias. Marco Aurelio nos recordaba que todo lo que nos sucede es parte de un gran diseño. Al final del día, podemos reflexionar sobre los acontecimientos, buscando lecciones y motivos para estar agradecidos, incluso en las dificultades. Esto puede ser tan simple como agradecer por un desafío en el trabajo que nos ha hecho más fuertes o por una interacción que nos ha enseñado paciencia. Séneca nos aconsejaba evitar los extremos de la pasión y la aversión. En la práctica, esto significa disfrutar de los placeres de la vida con mesura y enfrentar los reveses con una actitud equilibrada, sin caer en la desesperación. Podemos aplicar esto al equilibrar nuestro tiempo entre el trabajo y el ocio, asegurándonos de que ni uno ni otro domine nuestra vida, lo que nos permite vivir de manera más plena y consciente. La claridad mental se alcanza cuando alineamos nuestras acciones con nuestra razón. Epicteto nos instaba a actuar conforme a nuestra naturaleza racional, lo que implica hacer una pausa y reflexionar antes de reaccionar impulsivamente. En nuestro día a día, esto puede significar tomar decisiones basadas en la reflexión y no en el calor del momento, como responder con calma a un comentario hiriente en lugar de con ira. El dominio de uno mismo se refleja en la capacidad de adaptarse a los cambios. Marco Aurelio nos enseñó que la vida es cambio y que nuestra felicidad depende de nuestra adaptabilidad. Esto se traduce en la habilidad de ajustar nuestros planes y metas cuando surgen imprevistos, manteniendo una actitud positiva y activa frente a los cambios, en lugar de aferrarnos a cómo creíamos que las cosas deberían ser. La sabiduría estoica reside en la simplicidad y el enfoque en lo esencial. Séneca nos aconsejaba despojarnos de lo superfluo y concentrarnos en lo verdaderamente importante. En la práctica, esto puede manifestarse en la simplificación de nuestra vida diaria, eliminando distracciones y compromisos innecesarios que nos alejan de nuestras verdaderas prioridades y valores. Para mejorar tu resiliencia emocional, comienza incorporando reflexiones diarias. Termina cada día preguntándote, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué desafíos enfrenté? ¿Cómo respondí a ellos? Esta práctica de autorreflexión refuerza tu capacidad para aplicar los principios estoicos en la vida cotidiana, construyendo gradualmente tu resiliencia. Piensa en cómo puedes aplicar estos principios no solo en momentos de crisis, sino como parte de tu rutina diaria. La resiliencia emocional no se construye de la noche a la mañana, pero con la práctica constante y una mentalidad estoica, te encontrarás más preparado para manejar lo que la vida te arroje, no solo sobreviviendo a tus experiencias, sino prosperando a través de ellas. En el corazón de la filosofía estoica está el profundo reconocimiento de que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, podemos controlar cómo percibimos y reaccionamos a estos eventos. Este es el verdadero poder de la percepción, darse cuenta de que nuestras reacciones no están moldeadas por los eventos en sí, sino por las interpretaciones que les atribuimos. Imagina esto, estás atrapado en el tráfico y llegas tarde a una reunión importante. Puedes percibir esta situación como un desastre, una narrativa que podría llevar a la ira y la frustración. Alternativamente, podrías verlo como una oportunidad para escuchar un podcast o audiolibro favorito, así recuperando el tiempo y transformando una experiencia frustrante en una agradable. La práctica estoica de la gestión de la percepción se trata de elegir el último enfoque, decidir activamente ver las circunstancias de una manera que se alinee con la paz interior y la sabiduría. Epicteto, un filósofo estoico, dijo famosamente, los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Esto encapsula la esencia del pensamiento estoico sobre la percepción. Es un recordatorio de que nuestra paz mental no proviene de los eventos en nuestras vidas, sino de nuestras respuestas a ellos. Al entrenarnos para adoptar perspectivas más útiles, ganamos una medida significativa de control sobre nuestro bienestar emocional. Cultivar esta habilidad comienza con la atención plena y la autoconciencia. Implica observar nuestros pensamientos automáticos y cuestionar su precisión. ¿Este pensamiento refleja la realidad? ¿Hay otra forma de ver esta situación? Esta práctica de cuestionar y reformular es una forma de reestructuración cognitiva que puede alterar dramáticamente nuestro paisaje emocional.
Para integrar esto en tu vida diaria, comienza identificando situaciones donde tu reacción inicial podría no ser la más constructiva. Experimenta con reformular tus pensamientos para ver la situación bajo una nueva luz. Podría ser tan simple como interpretar una crítica en el trabajo no como un ataque a tus habilidades, sino como una valiosa retroalimentación que puede estimular el crecimiento personal y profesional. El poder de la percepción no se trata de engañarnos a nosotros mismos o ignorar la realidad. Se trata de ajustar nuestra lente para que podamos ver la vida con más claridad y responder a ella de formas que estén alineadas con nuestros valores más profundos. Practicar esta técnica estoica no solo mejora tu propia resiliencia, sino también tu capacidad para la felicidad y la realización. Es un proceso transformador, convirtiendo los desafíos cotidianos en oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento. Esto no significa simplemente hacer más caminatas o plantar un jardín, aunque esas son formas fantásticas de conectarse con la naturaleza. Es más profundo. Se trata de reconocer y adherirse a las leyes naturales del comportamiento humano y el universo. Los estoicos creen que cada parte del cosmos, incluyendo a los humanos, tiene un papel que desempeñar, un propósito dictado por la naturaleza misma. Para nosotros, esto significa vivir una vida de virtud, de acuerdo con la razón, que los estoicos consideraban la función más alta de nuestra naturaleza. Marco Aurelio a menudo escribía sobre la interconexión de la naturaleza en sus escritos personales. Veía las acciones de cada individuo como parte de una sinfonía más grande del universo, donde ir en contra de este orden natural causa discordia e infelicidad. En términos prácticos, vivir de acuerdo con la naturaleza implica varias conductas clave. Primero, fomenta la práctica de la autorreflexión para entender nuestro lugar dentro del contexto más amplio del mundo. Esta reflexión lleva a una comprensión profunda de lo que está dentro de nuestro control y lo que no, ayudándonos a vivir más armoniosamente con lo inevitable. Por ejemplo, aceptar que no podemos controlar las acciones de otras personas o el resultado de muchas situaciones, pero sí podemos controlar nuestras reacciones a ellas. Además, este principio estoico nos enseña a abrazar la simplicidad y encontrar satisfacción en ella. Esto podría significar reducir nuestros deseos para alinearlos más estrechamente con lo que es naturalmente necesario y suficiente para la felicidad. Nos pide que nos cuestionemos nuestros objetivos y deseos, ¿están en línea con nuestra verdadera naturaleza o están artificialmente construidos por las presiones sociales? Para cultivar una vida de acuerdo con la naturaleza, comienza poco a poco. Reflexiona cada día sobre dónde podrías estar resistiendo los flujos naturales en tu vida o dónde podrías estar forzando resultados. En la búsqueda de la resiliencia emocional, la aceptación activa juega un papel crucial. Los estoicos enseñan que debemos aceptar las cosas que no podemos cambiar, pero esto no significa una resignación pasiva. Por el contrario, es un reconocimiento activo de la realidad que nos permite enfocarnos en lo que sí podemos influir. Al aceptar los contratiempos como parte de la existencia, nos liberamos de la carga del resentimiento y abrimos la puerta a la adaptación y la superación activa. Es el primer paso hacia la transformación personal, permitiéndonos encontrar la serenidad en medio de la tormenta y la claridad en el caos. La gestión de nuestras emociones comienza con el reconocimiento de que la mente es el campo de batalla donde se ganan o se pierden las guerras personales. Como dijo Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Al enfrentar los desafíos diarios con valentía y claridad mental, transformamos obstáculos en oportunidades, una piedra angular de la resiliencia emocional. En la práctica diaria, la autorreflexión es esencial. Recordar que cada pensamiento y acción debe ser un reflejo de nuestras virtudes más altas. Marco Aurelio nos aconseja: haz cada acto de tu vida como si fuera el último. Al vivir con esta intención, nos aseguramos de que nuestras decisiones y reacciones estén en armonía con un propósito más elevado, fortaleciendo nuestra resiliencia ante la adversidad. La autenticidad en nuestras respuestas emocionales es vital. Al controlar tu mente, te das cuenta de que la ira o la tristeza no son más que juicios precipitados. Practica la pausa estoica antes de reaccionar. Toma un momento para reflexionar. Esta pausa te permite responder de manera que esté alineada con tus valores, en lugar de ser impulsiva o destructiva. La resiliencia emocional se nutre al aceptar la impermanencia de la vida.
Como Epicteto nos enseña, si algo está fuera de tu poder, ¿por qué hacerlo un problema? Al aplicar este principio, aprendemos a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no, y enfocarnos en mejorar nuestras propias acciones y actitudes. Finalmente, la autorreflexión nos lleva a la aceptación de que la felicidad es un estado interno, no una condición externa. Al controlar tu mente, te liberas de la dependencia de circunstancias externas y encuentras satisfacción en tu propia capacidad de manejar la vida con ecuanimidad. Esta es la verdadera resiliencia emocional, una que se cultiva desde dentro y se refleja en cada aspecto de tu vida diaria. Intenta alinearte más estrechamente con el ritmo de tu entorno. Despierta con el sol, come de manera estacional y escucha más profundamente las necesidades de tu cuerpo y las necesidades de los demás a tu alrededor. Este enfoque no se trata de renunciar a la ambición o al deseo, sino de armonizar esos impulsos con el orden natural, asegurando que surjan de la verdadera necesidad y virtud, en lugar de caprichos pasajeros. Recordemos que vivir de acuerdo con la naturaleza es abrazar una vida de armonía, simplicidad y virtud. Se trata de hacer las paces con el mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera, y encontrar nuestro lugar único y legítimo dentro de él. A medida que avanzas en tu día, considera esta sabiduría estoica y observa cómo podría transformar tu comprensión de la felicidad y tu lugar en el mundo. Esto es mucho más que solo un método para controlar nuestros impulsos o apegarnos a una rutina. Se trata de alinear nuestras acciones diarias con nuestros valores y virtudes más profundos. Los estoicos creen que la autodisciplina no es meramente para el beneficio personal, sino para cultivar una vida que esté en armonía con la razón y el propósito moral. Séneca a menudo discutía cómo la autodisciplina o el autocontrol son esenciales para vivir una buena vida. Sugería que sin ellas somos esclavos de nuestras pasiones, en lugar de gobernantes de nuestras propias mentes. Imagina el poder y la libertad que provienen de tener un control completo de tus acciones y decisiones, sin importar qué tentaciones o gratificaciones inmediatas se presenten. Este es el corazón de la autodisciplina estoica. En la práctica, la autodisciplina significa tomar decisiones que reflejen tus valores, incluso cuando no sean las opciones más fáciles o más gratificantes de inmediato. Por ejemplo, elegir ahorrar dinero en lugar de gastarlo impulsivamente se alinea con un valor de seguridad e independencia financiera. De manera similar, decidir despertarse temprano para meditar o hacer ejercicio antes de un día ajetreado demuestra un compromiso con la salud y la atención plena, priorizando el bienestar a largo plazo sobre el sueño extra. Además, los estoicos no veían la autodisciplina como una búsqueda solitaria, sino como algo que beneficiaba a la comunidad. Al controlar nuestros impulsos y tomar decisiones, contribuimos a una sociedad más racional, tranquila y considerada. Cada elección personal impacta a quienes nos rodean, ya sea que estemos conscientes de ello o no. Para incorporar más autodisciplina en tu vida, comienza identificando áreas donde tus acciones no se alinean con tus valores. Quizás valoras la salud, pero a menudo te saltas los entrenamientos, o valoras el aprendizaje, pero ves demasiada televisión no educativa. Una vez identificado, establece metas pequeñas y manejables para comenzar a reformar tus hábitos. Podría ser tan simple como leer durante 30 minutos antes de acostarte en lugar de desplazarte por tu teléfono, o preparar una comida saludable en lugar de pedir comida para llevar. La autodisciplina en el estoicismo no se trata de castigarse a uno mismo o vivir una vida de negación, sino de tomar decisiones razonadas que conduzcan a la verdadera libertad y felicidad. Se trata de estar en control de tus acciones y, por extensión, de la dirección de tu vida. A medida que practicas la autodisciplina, observa cómo cambia no solo lo que haces, sino cómo te sientes acerca de ti mismo y de tu lugar en el mundo. Recuerda, en la visión estoica, la autodisciplina es una forma de autorrespeto. Cada día que vives de acuerdo con tus principios, te honras a ti mismo y a la comunidad a la que perteneces. Se trata de tomar decisiones consistentes que construyan una vida resiliente y satisfactoria, no solo para ti, sino para todos. El estoicismo enseñó que el presente es todo lo que realmente poseemos, y dominar nuestro enfoque en el ahora puede llevar a una profunda tranquilidad y efectividad. Marco Aurelio a menudo enfatizaba la importancia de concentrarse en la tarea presente con toda la atención, una práctica que describió como hacer una cosa a la vez y descansar en la simplicidad de sus acciones.
Controlar la mente es reconocer que somos parte de un todo mayor, una sinfonía de la naturaleza donde cada elemento tiene su lugar y tiempo. Epicteto nos enseñó que no debemos trabajar contra el tejido de la realidad, sino movernos con él. No exijas que las cosas ocurran como tú quieres, sino desea que se produzcan tal como se producen y serás feliz. Al aceptar este flujo natural, no solo vivimos en armonía con la naturaleza, sino que también encontramos una mayor paz interior. Vivir en armonía con la naturaleza significa también vivir en armonía con uno mismo. Es un llamado a la introspección y al conocimiento propio. Marco Aurelio en sus Meditaciones nos recuerda que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, cultiva una mente que vea la claridad y la calma como su estado natural. Al comenzar cada día, pregúntate, ¿mis pensamientos y acciones de hoy reflejan el orden natural y mi verdadera esencia? La autodisciplina estoica se manifiesta en las pequeñas elecciones cotidianas. Es elegir la acción correcta, aunque sea la más difícil. Es optar por la paciencia cuando la irritación parece más fácil. Es la práctica de la gratitud incluso en la adversidad, recordando las palabras de Séneca, no es el hombre que tiene poco, sino el que desea más, el que es pobre. Al final del día, reflexiona sobre tus acciones. ¿Has vivido de acuerdo con tus valores? ¿Has contribuido al bienestar de los demás? La autodisciplina no es solo un acto de autocontrol, sino un regalo de libertad a ti mismo y a los demás. La serenidad mental es el resultado de vivir en armonía con el mundo exterior e interior. La naturaleza nos ofrece un modelo de equilibrio y adaptabilidad. Las estaciones cambian, los días fluyen hacia la noche y la vida sigue su curso. Así como la naturaleza se adapta sin esfuerzo, nosotros también podemos aprender a fluir con los cambios de la vida. Musonio Rufo, un destacado estoico, enseñaba que debemos entrenar nuestras mentes para ser resistentes, como los árboles que se mecen con el viento pero no se rompen. Al enfrentar desafíos o cambios inesperados, recuerda permanecer flexible y abierto, como el junco que se dobla pero siempre se endereza. La autodisciplina estoica es una herramienta poderosa para cultivar la presencia y la atención plena. Al tomar decisiones conscientes y deliberadas, nos anclamos en el presente y nos liberamos de las distracciones del pasado y las preocupaciones por el futuro. Marco Aurelio nos aconsejaba vivir cada día como si fuera el último, no en un frenesí de miedo, sino con un enfoque en hacer lo correcto aquí y ahora. Al practicar la atención plena, ya sea a través de la meditación, la escritura reflexiva o simplemente prestando atención a nuestras acciones, nos volvemos más conscientes de nuestras elecciones y de cómo éstas se alinean con la armonía natural. Imagina si, en lugar de hacer multitarea frenéticamente, eligieras hacer cada tarea secuencialmente con plena dedicación. Este enfoque no solo aumenta la productividad, sino que también impregna cada momento con calidad y propósito. Vivir en el presente también significa aceptar cada momento tal como viene, sin imponer nuestros juicios o deseos sobre él. Cuando dejamos de luchar contra la realidad, dejamos de desear que las cosas sean diferentes y comenzamos a responder a las demandas reales de la hora. Nos relacionamos con la vida a un nivel más genuino. Esto no significa pasividad o resignación, es un reconocimiento activo de que el único momento en el que realmente podemos influir es el presente. Para cultivar esta habilidad, comienza notando cuando tu mente divaga hacia el pasado o el futuro. Recuérdale suavemente que vuelva al presente. Prácticas como la meditación de atención plena pueden ser increíblemente útiles para desarrollar esta habilidad. Solo sentarte en silencio durante unos minutos cada día, observando tu respiración y viendo cómo vienen y van los pensamientos sin apego, puede aumentar significativamente tu capacidad para mantenerte centrado en el momento actual. Otro consejo práctico es comprometerte plenamente con lo que estás haciendo. Si estás comiendo, solo come. Si estás caminando, solo camina. Sumérgete completamente en las sensaciones y actividades del momento presente. Esta práctica puede transformar tareas mundanas en momentos de profunda experiencia vital y alegría. Al abrazar el presente, te alineas más estrechamente con los principios estoicos, mejorando tu capacidad para responder a la vida con ecuanimidad y aplomo. Con el tiempo, esta práctica no solo mejora tu bienestar mental, sino que también profundiza tus relaciones y tu compromiso con la vida,
haciendo que cada día sea más rico y satisfactorio. Uno de los aspectos más profundos, pero a menudo pasados por alto, del estoicismo implica el concepto de comunidad. Controlar la mente es una tarea que requiere constancia y disciplina, tal como lo enseñaban los estoicos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al enfocarnos en el presente, ejercemos ese control, eligiendo pensamientos constructivos y desechando aquellos que nos desvían del camino de la serenidad. En la práctica diaria, esto se traduce en reconocer cuando nuestras emociones amenazan con desbordarse y tomar un momento para respirar profundamente, recordándonos la importancia de mantener la calma ante la adversidad. La filosofía de Epicteto nos enseña que no debemos preocuparnos por cosas fuera de nuestro control, sino más bien concentrarnos en cómo respondemos a ellas. No son los hechos los que perturban a las personas, sino sus juicios sobre los hechos. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana, podemos enfrentar situaciones estresantes con una perspectiva más equilibrada. Por ejemplo, si te encuentras atrapado en el tráfico, en lugar de frustrarte, puedes utilizar ese tiempo para escuchar un audiolibro o una charla que enriquezca tu mente, transformando un momento potencialmente negativo en una oportunidad de aprendizaje. Vivir en el presente es un acto de valoración de cada instante. Los estoicos valoraban la simplicidad y la autenticidad, y podemos honrar esto al simplificar nuestras vidas. Deshazte de lo superfluo y concéntrate en lo esencial. Al comer, saborea cada bocado. Al hablar, escucha activamente. Al trabajar, hazlo con pasión. Estos pequeños actos de presencia pueden parecer insignificantes, pero acumulados construyen una vida de propósito y significado, alineada con la sabiduría estoica de vivir conforme a la naturaleza y en armonía con el universo. La mente, ese vasto y complejo dominio, puede ser nuestro mayor aliado o nuestro más feroz adversario. Los estoicos comprendían la importancia de gobernarla con sabiduría. Séneca nos aconsejaba, no te contentes con ser bueno, sé bueno para algo. Esto implica una acción consciente y deliberada en cada momento presente. En la vida cotidiana, esto significa hacer elecciones intencionales, desde las palabras que elegimos hasta las tareas en las que invertimos nuestro tiempo. Cada decisión es una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer nuestra mente. En la búsqueda de la tranquilidad mental, es esencial recordar que no podemos controlar los eventos externos, solo podemos controlar nuestras respuestas a ellos. Este principio estoico nos invita a enfocarnos en nuestra esfera de influencia, que siempre reside en el aquí y ahora. Al enfrentar desafíos, en lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto?, podríamos preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Esta simple reorientación puede convertir obstáculos en oportunidades y frustraciones en lecciones. Al final de cada día, reflexiona sobre 3 cosas por las que estás agradecido. Esta práctica, aunque pequeña, puede cambiar la perspectiva de tu mente, alejándola de las preocupaciones y acercándola a la apreciación. La gratitud nos ancla en el presente y nos recuerda la riqueza de nuestra vida actual, independientemente de las circunstancias. El estoicismo también nos enseña a aceptar el cambio como la ley natural del universo. Marco Aurelio escribió, el universo está en cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Al abrazar el cambio, en lugar de resistirlo, nos alineamos con el flujo natural de la vida. Esto se puede practicar al adoptar una nueva afición o al cambiar una rutina diaria. Estos pequeños ajustes nos preparan para adaptarnos a cambios mayores con gracia y flexibilidad. Pasa tiempo al aire libre, observa la simplicidad y la belleza del mundo natural. Esto no solo proporciona un descanso de la agitación mental, sino que también sirve como un recordatorio de que somos parte de algo más grande. Al caminar por un parque o jardín, intenta dejar de lado tus pensamientos y simplemente sé parte del entorno. Esta inmersión en la naturaleza es una poderosa forma de vivir en el presente y cultivar la serenidad. La introspección es una herramienta clave en el arsenal estoico para controlar la mente. Al final de cada día, tómate un momento para reflexionar sobre tus acciones. Séneca nos aconsejaba, cada noche, examina lo que has hecho durante el día y lo que has dicho y pensando. Esta práctica de autoexamen no solo te ayuda a vivir en el presente, sino que también te permite aprender de tus experiencias y mejorar para el futuro.
Además, el compromiso con la mejora continua es fundamental en la filosofía estoica. Epicteto nos instaba a trabajar constantemente en nosotros mismos. No basta con hacer cosas buenas, hay que hacerlas bien. Esto se traduce en la vida cotidiana como el esfuerzo por hacer cada tarea con excelencia, ya sea tan simple como ordenar tu espacio de trabajo o tan complejo como manejar una relación difícil. Al esforzarnos por la excelencia en las pequeñas cosas, entrenamos nuestra mente para abordar los grandes desafíos con la misma dedicación y atención plena. El propio Marco Aurelio veía a los humanos como criaturas inherentemente sociales, destinadas a vivir no en aislamiento, sino en interacción armoniosa con los demás. Esta idea subraya la creencia estoica de que construir o unirse a una comunidad no es solo una elección personal, sino un imperativo moral. El estoicismo enseña que cada persona tiene algo valioso que aportar al colectivo, y a cambio, la comunidad ofrece apoyo, sabiduría y perspectiva que uno no puede encontrar cuando está solo. Imagina la fuerza y la resistencia de una red en la que cada individuo actúa con virtud y razón. Tal grupo podría amplificar significativamente el impacto positivo en la vida de cada miembro. En términos prácticos, participar activamente en una comunidad puede significar varias cosas. Podría ser tan simple como unirse a un grupo local que comparte tus intereses o hacer voluntariado para causas que se alinean con tus valores. En la era digital de hoy, la comunidad también puede extenderse a foros en línea y plataformas de redes sociales, donde puedes discutir los principios estoicos y navegar colectivamente los desafíos de la vida. Participar en estas comunidades permite el intercambio de ideas y proporciona un sistema de apoyo que puede ser crucial durante tiempos difíciles. Se trata de dar y recibir consejos, compartir recursos o simplemente proporcionar un oído empático. Cada interacción ofrece la oportunidad de practicar virtudes estoicas como la bondad, la comprensión y la paciencia. Además, participar en la vida comunitaria mejora nuestro sentido de pertenencia y propósito. Refuerza la idea estoica de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, lo cual puede ser increíblemente gratificante. Esto no significa perder tu individualidad, al contrario, se trata de expresar tus virtudes únicas de formas que beneficien a los demás. Para comenzar a construir este aspecto de tu práctica estoica, busca comunidades que resuenen con tus valores. Asiste a reuniones locales o virtuales, participa en servicios comunitarios o inicia un grupo de discusión sobre el estoicismo y su aplicación en la vida moderna. Cada paso que das hacia ser parte de una comunidad no solo enriquece tu vida, sino que también fortalece el tejido colectivo, encarnando el verdadero espíritu estoico de vivir armoniosamente dentro del cosmopolitismo humano. Al fomentar las conexiones comunitarias, encarnas el ideal estoico de vivir virtuosamente, no solo para tu propio beneficio, sino para el bien de todos. Esta integración de la virtud personal con la vida comunitaria es quizás uno de los aspectos más gratificantes de practicar el estoicismo hoy en día. Al concluir nuestra exploración del estoicismo y sus poderosas enseñanzas, está claro que la sabiduría de los antiguos estoicos no es solo una trivialidad histórica, es profundamente aplicable a nuestras vidas hoy en día. Las prácticas que hemos discutido, desde abrazar el momento presente hasta cultivar la comunidad, ofrecen más que solo una filosofía para la tranquilidad individual. Proponen una forma de vida que puede transformar fundamentalmente nuestras interacciones, nuestras comunidades y nuestras propias mentes. A través de la práctica del estoicismo, aprendemos que el verdadero empoderamiento proviene de dentro, de nuestra capacidad para manejar nuestras percepciones, alinear nuestras acciones con nuestros valores y conectarnos profundamente con el mundo que nos rodea. No se trata solo de resistencia o indiferencia estoica, se trata de enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y virtud. Recuerda, el estoicismo no se practica en el aislamiento de nuestras mentes, sino en las acciones cotidianas que tomamos y las relaciones que forjamos. Cada pequeña decisión de vivir de acuerdo con los principios estoicos es un paso hacia una vida más razonada, pacífica y satisfactoria. Se trata del viaje en curso, no de un destino final. Y cada paso, cada aliento, cada momento vivido con conciencia y virtud, contribuye a una vida bien vivida. Controlar la mente es una habilidad que los estoicos valoraban profundamente, pues creían que nuestra percepción de los eventos, más que los eventos mismos, determina nuestra respuesta. Epicteto nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones acerca de las cosas.
En la práctica diaria, esto significa hacer una pausa antes de reaccionar impulsivamente, eligiendo en cambio una respuesta que esté alineada con nuestros valores y la búsqueda de la armonía con nuestro entorno. La conexión con los demás es esencial para nuestra existencia. Tal como lo expresa el título, Vida en Conexión, no estamos diseñados para navegar por la vida solos. Al igual que Marco Aurelio, debemos reconocer que somos ciudadanos del mundo y una cosa es cierta para todos: la vida es mejor cuando se construye con la cooperación mutua. Cada día podemos buscar maneras de colaborar con otros, ya sea en el trabajo, en casa o en nuestra comunidad, fomentando así un sentido de unidad y propósito compartido. La sabiduría estoica nos enseña a vivir en el presente, a apreciar cada momento y a encontrar la tranquilidad en la aceptación de lo que no podemos cambiar. Esto se refleja en la práctica de la atención plena, donde nos enfocamos en el aquí y ahora, liberándonos de las preocupaciones del pasado y la ansiedad por el futuro. Como dijo Séneca, la vida, si sabes cómo usarla, es larga. Podemos aplicar esto al dedicar tiempo cada día para reflexionar sobre nuestras acciones y asegurarnos de que vivimos de manera intencional. La naturaleza nos ofrece un modelo de armonía y equilibrio, inspirándonos a buscar estas cualidades en nuestra propia vida. Los estoicos creían que debemos vivir en acuerdo con la naturaleza, lo que incluye nuestra propia naturaleza humana. Al pasar tiempo al aire libre, observando la simplicidad y la belleza del mundo natural, podemos recordar la importancia de vivir con simplicidad y autenticidad, alineando nuestras acciones con nuestras necesidades y valores más fundamentales. Finalmente, el compromiso con la unidad y la contribución al bien común son aspectos centrales del estoicismo. Podemos llevar esto a la práctica involucrándonos en proyectos comunitarios, ayudando a los vecinos o simplemente ofreciendo una palabra amable a un extraño. Al hacerlo, no solo enriquecemos la vida de los demás, sino que también cultivamos nuestra propia virtud y encontramos alegría en el acto de dar. Como Marco Aurelio escribió, la mejor manera de vengarse es no ser como tu enemigo. La mente controlada es una fortaleza estoica, y como tal, debemos esforzarnos por mantenerla libre de perturbaciones innecesarias. La práctica de la escritura reflexiva o meditaciones diarias puede ser una herramienta poderosa en este esfuerzo. Al igual que Marco Aurelio escribía sus pensamientos para clarificar su mente y su conducta, nosotros también podemos beneficiarnos de este ejercicio. Cada noche, dedica un momento para reflexionar sobre tus acciones del día, examinando cómo podrías vivir más plenamente en vida en conexión con tus valores estoicos. En la conexión con nuestro entorno, encontramos la paz estoica. La naturaleza, con su ritmo y orden inherentes, nos enseña la importancia de fluir con los ciclos de la vida. Al adoptar una actitud de aceptación hacia los eventos fuera de nuestro control, nos alineamos con el flujo natural del universo. Esto no significa resignación, sino un reconocimiento de que hay fuerzas más grandes en juego y nuestra serenidad proviene de trabajar con ellas, no contra ellas. En un mundo lleno de excesos, la práctica de la templanza puede ser revolucionaria. Opta por la simplicidad en tu dieta, en tus posesiones y en tus compromisos. Al hacerlo, no solo honras el título de tu vídeo, como controlar tu mente, sino que también creas espacio para una conexión más profunda con lo que realmente importa en la vida. La conexión con los demás se fortalece a través del servicio, y los estoicos entendían la importancia de la contribución social. Busca maneras de servir a tu comunidad que resuenen con tus habilidades y pasiones. Puede ser enseñando a los niños a leer, plantando árboles en un parque local o simplemente escuchando a un amigo en necesidad. Cada acto de servicio es un hilo más en la tela de nuestra interconexión social, y cada hilo fortalece el conjunto. El autocontrol y la autodisciplina son fundamentales para controlar tu mente, y estos se practican mejor en los pequeños hábitos diarios. Establece rutinas que fomenten la concentración y la claridad mental, como la meditación matutina o el ejercicio regular. Al igual que los antiguos estoicos, encuentra en estas prácticas la fuerza para enfrentar los desafíos de cada día con gracia y determinación. Te animo a que tomes estas lecciones a corazón. Comienza pequeño si necesitas, quizás reflexionando cada noche sobre los eventos del día y cómo respondiste a ellos, o acercándote para participar o incluso crear una comunidad que refleje tus valores. Con el tiempo, estas pequeñas acciones se convertirán en una vida rica en propósito y serenidad.
Controlar la mente es una habilidad que se cultiva con práctica y paciencia. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Haz de la introspección una rutina diaria. Cada noche, dedica un momento para meditar sobre tus pensamientos y acciones. Pregúntate, ¿actué de acuerdo con mis principios? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Esta reflexión constante te guiará hacia un mayor autocontrol y claridad mental. La serenidad se encuentra en la aceptación de lo que no podemos cambiar y el coraje para cambiar lo que sí podemos. Epicteto nos enseña que no debemos preocuparnos por eventos fuera de nuestro control. Al enfrentar situaciones difíciles, pregúntate, ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, enfoca tu energía en lo que sí puedes influir, y encontrarás paz en la liberación de la preocupación innecesaria. Vivir en armonía con la naturaleza es vivir según tu verdadera naturaleza. Reflexiona sobre tus valores y asegúrate de que tus acciones los reflejen. Si valoras la comunidad, involúcrate en actividades grupales que promuevan el bienestar común. Al igual que un árbol que crece fuerte y estable, arraiga tus acciones en el suelo fértil de tus convicciones más profundas. La resiliencia emocional se fortalece al enfrentarte a adversidades, no al evitarlas. Recuerda las palabras de Séneca: el fuego prueba el oro, la miseria, a los hombres fuertes. No te alejes de los desafíos, sino acéptalos como oportunidades para crecer. Cuando te encuentres con obstáculos, enfréntalos con determinación y aprende de cada experiencia para construir una fortaleza mental. La verdadera libertad se logra al dominar tus reacciones ante el mundo exterior. Practica la indiferencia ante los caprichos de la fortuna. No permitas que el éxito te haga arrogante ni que el fracaso te desanime. Como Marco Aurelio aconsejaba, mantén tu equilibrio emocional independientemente de las circunstancias externas. Así, tu mente permanecerá serena y enfocada, sin importar las tormentas que puedan surgir. La autenticidad es clave para el dominio de uno mismo. Al igual que los estoicos enfatizaban la importancia de vivir una vida auténtica, tú también puedes hacerlo. No te escondas detrás de máscaras sociales ni te conformes con lo que otros esperan de ti. Sé fiel a ti mismo, y tus acciones reflejarán tu verdadera identidad, lo que a su vez fortalecerá tu control mental. La gratitud es una herramienta poderosa para la mente. Practica el agradecimiento diario, no solo por las grandes victorias, sino también por las pequeñas cosas: un techo sobre tu cabeza, la comida en tu mesa, la sonrisa de un amigo. Como Epicteto señaló, es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Abre tu mente al aprendizaje continuo y agradece cada lección. El presente es el único momento que realmente poseemos. No te angusties por el pasado ni te preocupes excesivamente por el futuro. Vive en el aquí y ahora, como si cada momento fuera el último. Esto no significa descuidar el futuro, sino actuar con plena conciencia en el presente, lo que te permitirá tener un mayor control sobre tus pensamientos y emociones. La simplicidad lleva a una mente más clara y controlada. Reduce el ruido y las distracciones de tu vida. Despeja tu espacio físico y digital, y encontrarás que tu mente también se despeja. Como Séneca escribió, la vida, si sabes cómo usarla, es larga. Utiliza tu tiempo sabiamente, enfocándote en lo que realmente importa. El autocontrol es la esencia de la filosofía estoica. No te dejes llevar por impulsos momentáneos o deseos efímeros. Enfrenta cada decisión con deliberación y consideración. Pregúntate, ¿esto está alineado con mis valores? ¿Contribuirá esto a mi bienestar a largo plazo? Al hacer estas preguntas, te convertirás en el maestro de tu mente y de tu destino. La perseverancia es fundamental en el camino del autocontrol. Enfrentarás días difíciles donde tu mente parecerá tu peor enemigo. En esos momentos, recuerda a Marco Aurelio, quien nos insta a persistir: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Mantén tu enfoque en tus objetivos y no permitas que las distracciones te desvíen del camino. La compasión hacia uno mismo y hacia los demás es un pilar del control mental. No seas demasiado duro contigo mismo cuando cometas errores. En cambio, trata de aprender de ellos. La empatía hacia los demás también te ayudará a mantener una perspectiva equilibrada. Como enseñaba Séneca,
donde quiera que haya un ser humano, hay una oportunidad para la bondad. La adaptabilidad es una señal de una mente controlada. Al igual que los estoicos aceptaban el cambio como parte de la naturaleza, tú también puedes abrazar la incertidumbre. Aprende a fluir con los cambios, en lugar de resistirte a ellos. Esto no solo te hará más resiliente, sino que también te permitirá aprovechar nuevas oportunidades. La claridad de propósito simplifica el control de la mente. Define claramente tus metas y valores. Esto actúa como una brújula interna que guía tus decisiones y acciones. Cuando sabes a dónde quieres ir, es más fácil resistir las tentaciones y distracciones que no sirven a tu propósito. El equilibrio es esencial para una mente tranquila. Encuentra tiempo para el trabajo y el descanso, la soledad y la compañía, la seriedad y el juego. Como Epicteto sugiere, mantén un equilibrio en todo, un poco de esto, un poco de aquello. Este equilibrio te ayudará a mantener el control de tu mente y a vivir una vida plena y armoniosa. La constancia en la práctica es lo que afianza el dominio sobre la mente. No basta con entender los principios estoicos, debemos aplicarlos día a día. Como un jardín que requiere cuidado regular, tu mente necesita atención constante. Cultiva buenos hábitos, arranca las malas hierbas de pensamientos negativos y riega las semillas de la virtud. Con el tiempo, verás cómo tu jardín interior florece con paz y sabiduría. Con estas palabras nos despedimos, pero no sin antes recordarte el poder que reside en tu interior para controlar tu mente y dirigir tu vida. Que los principios estoicos te guíen hacia la tranquilidad y la fortaleza interior. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para practicar la serenidad, la autenticidad y la sabiduría. Camina con paso firme y corazón abierto, y que cada paso te acerque más a la vida que deseas. Si te gustó nuestro vídeo, dale like al vídeo, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de vídeos le ayudan a personas como tú, y podamos seguir creando más vídeos similares en el futuro.